Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de la CCI France Colombia con el apoyo de MIP Abogados sobre la situación laboral de Colombia por el COVID-19. También se abordarán algunos temas migratorios. Quiero primero agradecerles a todos por participar. Sigan la actualidad de la Cámara en nuestras redes sociales. Estaremos posteando diferentes webinars, diferentes temas logísticos, financieros, jurídicos y bueno. Quiero agradecer a Juan Fernando Rico, abogado de MIP Abogados. Él es abogado de la Universidad Javeriana con especialización y maestría en Derecho Laboral y Derecho Migratorio y es la persona que nos va a estar hablando el día de hoy. Juan Fernando, muchas gracias y solo me queda por recomendarles que toda pregunta, por favor, escríbanlas en el chat de tal forma que hacia el final, Juan Fernando puede ir mirando las preguntas y hacia el final, respondemos las inquietudes de todos. Muchas gracias por participar y Juan Fernando, quedas con todos. Hola Pedro, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Un gusto poderlos saludar. Cada uno, pues yo creo que desde sus casas y bueno, poder compartir con ustedes un tiempo y explicar sobre la situación actual desde la panorámica laboral y migratoria en la cual nos hemos enfrentado en este momento o a la cual nos estamos viendo enfrentados debido a esta situación de tanta calamidad realmente que fue impensada para muchos y que se originó en tan poco tiempo. La idea del día de hoy es poder explicarles a ustedes un poco lo que se ha presentado desde el panorama laboral y migratorio. En ese orden de ideas, pues como lo dijo Pedro, si ustedes tienen preguntas, la idea es que esperemos hacia unos 20 minutos antes de finalizar la charla, poder atender las preguntas que cada uno de ustedes tenga. Pues bien, entrando realmente en materia, hay que partir de la base y es lo siguiente. Esta situación tiene un origen, y como les dije, muy pronto y rápido, desde noviembre del año pasado. Como todos ya lo podrán saber, en noviembre del año pasado se presentó el primer caso de coronavirus o de COVID-19 en la ciudad de Wuhan, en China. Y a medida de toda esta situación empezó a propagarse un virus de una fácil transmisibilidad en las personas a raíz del contacto que tiene cada una con las otras personas. Y esto, pues hoy en día generó que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud, después de analizar todas las situaciones que se venían presentando, ya no solo en Asia, básicamente en China o en Corea, en Japón, sino también esto ya pasó a Europa, y en Europa ya tenemos hoy en día una situación pues más que todo aquí que son casi francófonos por la totalidad de los asistentes, pues llegamos a que hoy en este momento en Italia tenemos más de 10.000 personas que han fallecido a raíz del COVID-19 o del coronavirus. Y pues obviamente ha generado que casi todos los estados hayan decidido cerrar sus fronteras, tanto marítimas, aéreas y terrestres, para poder generar un aislamiento obligatorio en la mayoría de los casos, y de esa forma pues se ha mostrado que la forma de contrarrestar el virus solamente tenía un contagio del 0.1% cuando las personas se han quedado en casa y han llevado a cabo satisfactoriamente este aislamiento obligatorio. En ese orden de ideas, Colombia no ha sido ajena a esta situación. Colombia igualmente no solo inició unas medidas económicas y unas medidas jurídicas previas a la declaratoria, inclusive de la declaratoria por parte de la Organización Mundial de la Salud, en materia de protección de sus asistentes o de sus habitantes del territorio nacional. Realmente,
Colombia, las primeras decisiones que toma en el marco de los espacios laborales se da con ocasión a unas resoluciones, básicamente la resolución número 16 y 17 del Ministerio de Trabajo, acompañado del Ministerio de Salud, para evitar que se propagaran la enfermedad en los centros de trabajo. Inclusive empezaron a tomarse recomendaciones a raíz de poder llevar a cabo trabajos en casa o implementar el teletrabajo o inclusive llevar a cabo modificaciones en las jornadas laborales. No obstante, esta medida no fue la única y pues bueno, hemos generado que no se ha dado abasto con esta situación. Por lo tanto, el 17 de marzo de 2020, el presidente de la República, el doctor Iván Duque Márquez, tomó la decisión de hacer uso de unas facultades constitucionales y facultades legales que en Colombia lo denominamos como los estados de excepción y que son muy puntuales. Básicamente es la decisión del presidente acompañado de la ratificación de todos sus ministros o acompañado de todos sus ministros en la decisión de declarar un estado de excepción y que en el caso puntual en Colombia es el estado de excepción de declaración de emergencia económica, ecológica y social. ¿Y por qué les explico esto? Porque esto les permite a los o al presidente poder tomar decisiones del mismo carácter y de la misma naturaleza que una ley. Y más allá de entrar en el debate si eso es correcto desde el punto de vista constitucional o si se le están quitando funciones al Congreso de la República, lo más importante es que estamos en el marco de una declaratoria de una pandemia, circunstancia que no ocurría realmente hace muchos años. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020 declara que el brote de COVID-19 es una pandemia a nivel mundial. Es decir, que es una enfermedad que ha traspasado todas las fronteras de los estados, generando una imposibilidad en su manejo en razón a la inexistencia de una vacuna o de un medicamento que pueda ser generado o que pueda ser adoptado para tratar inmediatamente esa enfermedad. Así las cosas, una vez el presidente de la República declaró ese estado de emergencia económica y social, aun cuando, repito, Colombia ya había tomado decisiones previas, básicamente a través de la resolución 385 de marzo de 2020, en la que se declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio colombiano, pues le ha permitido al gobierno nacional poder tomar unas decisiones, repito, mucho más rápidas, mucho más céleres que lo que tiene que ver con pasar y del trámite de una ley ordinaria en el Congreso de la República. Y esta situación es supremamente evidente por una conclusión que les voy a decir, es que el Congreso de la República en este momento en Colombia se encuentra cerrado a raíz de, uno, la pandemia, dos, que sus sesiones iniciaban a partir del 16 de marzo de 2020, no iniciarse por la pandemia y en razón a que se determinó que no debía evitarse las aglomeraciones de más de 50 personas y el Congreso colombiano diariamente es visitado como mínimo por más de 300 personas en razón a sus número de congresistas, de sus trabajadores de apoyo y pues por lo tanto no haberlo o no autorizar las sesiones presenciales, pues claramente si no se hubiera hecho de esta manera, hubiera sido una posibilidad de aumentar el contagio del coronavirus. Por lo tanto, en Colombia, con el estado de emergencia declarado por el presidente, se han ido expidiendo una serie de decisiones muy importantes y que a grandes rasgos les voy a resumir de la siguiente manera. El presidente de la República de Colombia expidió su primer decreto fundamental, más allá del decreto de la emergencia económica y social, que es el 417 de 2020, es el 420,
El decreto 420 en este momento ya no está vigente, se derogó por una norma que ya fue expedida con posterioridad. Pero el decreto 420 lo que ordenó fue que todas las personas en Colombia debían cumplir unas decisiones que los gobiernos locales, a través de sus alcaldes o de sus gobernadores, decidieran en cada una de sus regiones, empezando por Bogotá, en donde la alcaldesa mayor de Bogotá, a través del decreto 090, ordenó desde el 19 de marzo y por el lapso de 4 días, paralizar prácticamente todas las actividades en Colombia, porque en Bogotá, qué pena, en Bogotá. Y esta decisión fue repetida por otros alcaldes y por otros gobernadores entre el 19 y el 23 de marzo, fecha en la que después el gobierno nacional, a través del decreto 457 de 2020, ordena el aislamiento obligatorio de todos los habitantes del territorio colombiano. Y esta obligatoriedad del aislamiento conlleva a unas conclusiones muy importantes que yo sé que para todos en este momento son relevantes debido a que se trata, a que muchos de ustedes pues son empresarios. Y es que el decreto 457 de 2020, más allá de declarar el aislamiento obligatorio de todos los habitantes del territorio colombiano, es decir, refugiarnos cada uno en su casa, lo que mal llamado o bien llamado es el toque de queda, y por esa razón todos nos encontramos, cada uno pues desde su casa compartiendo este espacio, y es la necesidad de, mire, vamos a aislarnos para evitar ese contagio, repito, del coronavirus o el COVID-19 a través del contacto entre las personas, ya que se ha demostrado médicamente y a través de los epidemiólogos que esta es la forma más rápida, uno, de contagiarse y a su vez la forma más rápida de controlar el contagio, que es el aislamiento obligatorio. En ese orden de ideas, dentro de ese decreto 457, una vez se determina el aislamiento, a su vez también se determinó la posibilidad de poder continuar desarrollando una serie de actividades económicas para las empresas que básicamente se resumieron en 34 causales, que se llaman las 34 causales de exclusión del aislamiento obligatorio. No obstante, se dejó en poder de cada uno de los gobiernos locales o gobiernos regionales la forma de materializar ese aislamiento. Por eso, en algunos municipios podemos encontrar, por ejemplo, en el caso de Bogotá, donde se ratifica la decisión de no poder hacer o de no poder llevar a actividades de más de 50 personas en lugares, bien sean privados o públicos, desde el punto de vista de la aglomeración de personas. Pero hemos tenido decisiones más drásticas. Por ejemplo, en el Valle, básicamente en Cali, se tomó una decisión y era evitar la aglomeración de más de 10 personas, de una situación bastante drástica. Sin embargo, repito, el gobierno nacional, a través del presidente de la República, le concedió la posibilidad a los gobiernos regionales de determinar cuál era ese número. No obstante, partiendo de la premisa de que en ningún caso podría ser una aglomeración superior a 50 personas. En ese orden de ideas, ha generado esta decisión que las personas busquen la forma de llevar a cabo sus actividades económicas desde otros lugares, básicamente desde su residencia o desde otros puntos de trabajo, para lo que se llama la desconcentración de la fuerza laboral en los centros de trabajo. No obstante, como les digo, hay actividades que continúan laborando básicamente en su totalidad. Por ejemplo, la actividad portuaria. Realmente, en este momento la actividad aeroportuaria está muy reducida, ya que los vuelos nacionales y los vuelos internacionales se encuentran limitados. No obstante, sigue existiendo la actividad aeroportuaria desde el punto de vista de carga, pero la actividad de los puertos, desde el punto de vista
del transporte de carga marítimo sigue funcionando y nuestro puerto en Buenaventura o nuestro puerto en Cartagena o en Santa Marta siguen operando. Eso es un simple ejemplo. La actividad de hidrocarburos, no sé si alguien de los que está acá está desde la actividad de los hidrocarburos, o las entidades o las empresas que se dedican al proceso logístico de las farmacéuticas o de la obtención de los fármacos, toda vez que, si bien es cierto, lo que se busca es contrarrestar el contacto de las personas a nivel laboral y a nivel social, no debemos perder de vista que de todas formas el mundo sigue girando y la economía debe seguir funcionando de cierta forma. Por eso es que para las empresas que se dedican a ciertas actividades que se consideran de cierta forma de primera necesidad, como son los servicios públicos, la actividad portuaria y aeroportuaria desde el punto de vista de la carga, bien sea ya no carga de personas o carga de pasajeros, sino carga de materiales, de bienes o servicios, o de bienes materiales o inmateriales. Inclusive, encontramos también las empresas desde el punto de vista de la construcción, pero no todo tipo de construcción fue lo que se autorizó por parte del gobierno para que siguiera trabajando. De pronto aquí tenemos a alguien que hace parte de la actividad o se dedica a la actividad de la construcción en una construcción y me puede preguntar, oiga, pero mire, yo tengo paralizada mi obra. Las actividades de obra que se continuaron, que continuaron trabajando o que se encuentran exceptuadas son dos de forma muy puntual. La primera es la actividad que se dedica a la construcción de obras civiles al servicio del Estado colombiano y que por su necesidad no pueden detenerse. Un ejemplo de ello son las vías, la construcción de vías, pues la construcción de vías no puede parar porque debemos seguir utilizando el transporte terrestre de carga. Otra de las actividades de construcción es la construcción de los servicios públicos o, por ejemplo, lo que tiene que ver con el mantenimiento. Las actividades de acueducto y alcantarillado, básicamente, que realizan, puede que no la empresa de acueducto y alcantarillado sea la que desarrolla su actividad o la actividad de la construcción, sino un contratista, y esa actividad está autorizada. También podemos encontrar desde el punto de vista de la construcción autorizada, son todos aquellos, ahí sí, sin importar si son al servicio del Estado o al servicio de un particular privado, la necesidad, sobre todo, de contrarrestar o realizar labores de mantenimiento preventivo o de reforzamiento de construcciones que hoy en día se estén haciendo o se estuvieran haciendo con posterioridad al 23 de marzo de 2020, cuando empezó a regir el decreto 457 de 2020. Bueno, por lo tanto, si uno empieza a analizar, es muy probable que dentro de esas 34 causales de exclusión que determinó el gobierno nacional respecto a la posibilidad de seguir trabajando, prácticamente son un poco genéricas y uno podría decir, mire, ahí cabe casi todo el tipo de actividades. No obstante, lo que sí recomendamos es que no es correcto pensar que todas las actividades caben dentro de esas causales de exclusión. Para eso tendremos que hacer un análisis realmente de la actividad económica que se dedica. Un ejemplo que les voy a poner muy sencillo. Una de las actividades que quedó autorizada son los servicios financieros, pero no necesariamente todos los servicios financieros se consideran esenciales dentro de la actividad o también dentro del producto, dentro de las empresas de fármacos que de pronto aquí en algunas de las empresas que nos escuchan en este momento trabajan en una farmacéutica. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, o mejor dicho, lo podemos escindir, es que la necesidad del servicio o de continuar prestando el servicio no puede ser de toda la empresa, sino solamente sea parcial. Por ejemplo, las personas que dedican a la cadena de producción del fármaco, pero las labores administrativas pueden realizarse desde su casa. En ese orden de ideas no tienen la necesidad de trasladarse hasta el centro de trabajo, hasta las instalaciones de la empresa. Por esta razón, digamos que esas actividades administrativas no requerirían
ir hasta el lugar y pues en dado caso que la policía los detuviera o les preguntara de las razones por qué están en la calle, pues puede que no sea una causal de justificación decir es que yo trabajo en una empresa farmacéutica, ¿no? Pero ¿y qué actividad realmente hace? Bueno, así las cosas, a raíz del decreto 457-2020, con el que se decreta el aislamiento obligatorio y en concordancia claramente con el decreto 417-2020, con el que se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en Colombia, no debemos partir de la vista, y es que prácticamente en este momento gran parte de las actividades estatales en Colombia están suspendidas en razón a que no pueden realizarse desde los diferentes sitios de trabajo. Y ahorita, como lo vamos a mirar, el punto central en este caso es, 1, la Cancillería de la República, y 2, Migración Colombia para efectos de las visas, por ejemplo, o para efectos de los salvoconductos, o ejemplo de los trámites de prórrogas de permanencia. Cada uno de diferentes entidades estatales, el SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los ministerios, inclusive en este caso, pues el Ministerio de Trabajo, han tomado medidas para poder continuar laborando. ¿Y qué ocurre? Voy a volverme en este punto a lo siguiente. De pronto ustedes han visto o han escuchado lo que ocurrió desde el punto de vista laboral con la circular 21 y circular 22 del Ministerio de Trabajo, o inclusive ayer o antes de ayer se expidió la circular 27, en donde el Ministerio de Trabajo, y a través de las diferentes redes sociales y medios de comunicación, se han propagado realmente decisiones o noticias que en mi concepto son falsas. No pueden dejarse, digamos que incentivar o dejar influenciar por esas decisiones sin antes haberle preguntado a una persona que conozca del tema, o al menos haber ido a dar lectura del documento. Y se los explico por la siguiente razón. Ustedes pueden haber escuchado que existen en este momento diferentes opciones desde el mercado laboral para sufragar o para contrarrestar desde el punto de vista económico en las empresas esta situación. Básicamente es lo que tiene que ver con las suspensiones de los contratos de trabajo por fuerza mayor, o suspensiones de los contratos de trabajo de forma bilateral entre el empleador y el trabajador a través de las licencias no remuneradas, o voluntariamente en un otro sí. ¿Y qué ocurre? Las circulares, y esto es muy importante que todos lo tengamos claro, las circulares, es decir, los documentos que ustedes escuchan que emite un ministro a través de una circular, son simplemente lineamientos, estrategias, mas no significa que sean decisiones de carácter obligatorio que deban cumplirse, a diferencia de las leyes expedidas por el Congreso de la República, de los decretos por cada uno de los ministros con una fuerza gubernamental mucho más respaldada, o de los decretos que está expidiendo en este momento el presidente. ¿Por qué razón? La circular 21 y la circular 22 de tanto auge en este momento. Recordemos que la circular 21 lo único que estableció fueron unos parámetros, recomendaciones del Ministerio de Trabajo en búsqueda de garantizar que no se fueran a generar despidos. Pero lo que en Colombia está prohibido, si no se actúa con autorización, es el despido colectivo. ¿Y el despido colectivo qué es? Es la decisión unilateral del empleador de terminar sin justa causa una cantidad de contratos de trabajo superior a la permitida por la ley, y ese permitido por la ley corresponde a un porcentaje dependiendo del número de trabajadores que tenga la empresa, empezando desde el 30% en las empresas de 10 a 49 trabajadores y llegando a las empresas de superiores a 1.000 trabajadores del 5%. Y ese despido unilateral no debe darse en el marco
de un término de máximo 6 meses. Es decir, desde el último despido sin justa causa, nos devolvemos 6 meses. Y si se superan esos despidos sin justa causa en el porcentaje, dependiendo del número, del porcentaje que autoriza la ley, dependiendo del número de empleados de la compañía, pues ahí entraremos en el despido colectivo. ¿Qué ocurre? La circular 21 simplemente estableció esos lineamientos, unos lineamientos que fueron definidos como el trabajo en casa, el teletrabajo, las vacaciones anticipadas o ya causadas, el pago de salario sin prestación del servicio. Y estas y cada una de estas opciones, simple y llanamente, se los explico a ustedes de una forma muy clara, son opciones que tiene el empleador de tomar, pero no significa de ninguna manera que sean las únicas que puede tomar. Esto es muy importante y es que quiero quitar un mito o un tabú que en las últimas 2 semanas se ha generado al respecto, y es la prohibición de suspender los contratos de trabajo por fuerza mayor o a través del mutuo acuerdo con el trabajador. ¿Y por qué se los quiero decir de esta forma tan clara? Repito, porque esa circular 21 o la circular 22 e inclusive la circular 27 son solamente unas recomendaciones que da el ministro de Trabajo para garantizar el empleo. No obstante, de ninguna manera puede aceptarse que los despidos con justa causa, sin justa causa, las terminaciones de los contratos por periodo de prueba o las terminaciones de los contratos por finalización de la obra o labor contratada o del vencimiento del término pactado signifique que no pueden llevarse a cabo durante el tiempo que se declare o que se lleve a cabo esta pandemia o este aislamiento obligatorio o esta de emergencia, bien llamada una emergencia económica, social y ecológica. ¿Y por qué se los explico así de claro? Porque repito que los medios de comunicación y las redes sociales son las que han generado una desinformación jurídica correcta. Porque y aquí voy a entrar a explicarles lo siguiente. La fuerza mayor como causa de suspensión del contrato de trabajo, la fuerza mayor es una causal completamente válida. Existe desde el año 1950 cuando fue expedido nuestro Código Sustantivo del Trabajo. Y desde ese entonces, cuando el legislador en sus inicios determinó el Código Sustantivo del Trabajo era la norma que debía aplicarse en la legislación laboral, pues contempló la posibilidad de la fuerza mayor. Y es que la fuerza mayor es esa situación o hecho imprevisible, irresistible, ajeno al empleador al momento de su generación, suspender el contrato de trabajo. ¿Y qué significa suspender el contrato de trabajo? Porque lo he repetido varias veces, pero no les he explicado qué es suspender. La suspensión del contrato de trabajo significa la imposibilidad de seguir ejecutando una serie de obligaciones que se encuentran pactadas. La primera y principal, cesa la obligación del trabajador de prestar su servicio. La segunda, al cesar la prestación del servicio por parte del trabajador, para el empleador cesa la obligación del pago de un salario. Asimismo, durante ese tiempo y dentro de los efectos, es que ese tiempo no se cuenta para la contabilización de vacaciones futuras o de contabilización de las prestaciones sociales. Y como cuarto efecto o consecuencia de la suspensión es que el empleador debe asumir el pago de la seguridad social durante el tiempo que dure suspendido el contrato de trabajo. Y básicamente la seguridad social solo exclusivamente los aportes a salud y a pensión. Pero de ninguna manera puede predicarse que la suspensión del contrato por fuerza mayor o alguna de las otras causales no es posible aplicarlo en este momento. La fuerza mayor, repito, ha sido estudiada y desde el punto de vista laboral, aquí es muy importante que ustedes lo tengan claro. Lo que yo les estoy diciendo es que si bien es cierto, es posible aplicar la fuerza mayor. Esto de ninguna manera significa que para todo el mundo se va a generar la fuerza mayor. Sería un gran error de mi parte decirles eso. La fuerza mayor habrá que analizarla caso a caso.
Y se los pongo en un ejemplo muy sencillo. La actividad portuaria o aeroportuaria desde el punto de vista de carga, pues sigue funcionando. En ese orden de ideas, no puede predicarse que el hecho de que se haya ordenado un aislamiento obligatorio no pueda continuar ejecutando esa labor y entonces yo cierre más bien la empresa y diga, ¿sabe qué? No, señores, para mí hay una fuerza mayor. No, sin lugar a dudas, eso es incorrecto, porque esas personas que pueden seguir trabajando, pues frente a ellas no se presenta la fuerza mayor. Vuelvo y pongo una situación, y es que la fuerza mayor puede ser parcial dependiendo de la actividad de la empresa. Puede que sea para unos trabajadores, más no para otros. Por ejemplo, en ese momento es imposible decir que no es una fuerza mayor la suspensión de las actividades originadas como consecuencia de la decisión del gobierno de cerrar los establecimientos de comercio, de restaurantes o de bares, porque hay una prohibición y dentro de nuestra legislación colombiana, el artículo 64 del Código Civil, acompañado o en concordancia de la ley 95 de 1890, se estableció que la fuerza mayor puede ser originada en virtud de una decisión gubernamental. Y cuando de pronto si alguien aquí me escucha que sea del sector de restaurantes, de bares o de establecimientos de comercio, por ejemplo, los centros comerciales que tuvieron que cerrar porque no pueden permitirse una aglomeración superior a 50 personas, pues claramente no fue una decisión, primero, previsible para el empresario o el empleador. Es una situación totalmente ajena. Él no podía garantizar que el gobierno nacional tomara decisión. Segundo, es irresistible en la medida que el empleador no puede ir en contra de la decisión tomada por el gobierno, porque si va en contra de la decisión del gobierno, le pueden imponer unas sanciones bastante onerosas. Y a su vez, principales requisitos que sea imprevisible e irresistible, pero desde el punto de vista de la legislación laboral no podemos perder de vista lo siguiente, y es que más allá de que sea imprevisible, que sea irresistible, es que de ninguna manera el empleador haya podido tener la posibilidad de generar esta fuerza mayor. Se los explico con un caso supremamente sencillo que pasó en Colombia, es un caso de la vida real, el cual fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia en el siguiente forma. Y es una institución médica que fue de carácter privado, que fue cerrada por el incumplimiento de la empresa al momento de obtener los permisos o habilitaciones del servicio médico. Por lo tanto, la Secretaría de Salud de Bogotá fue y cerró las instalaciones. Y así duró 1 año y medio. Una persona inició, o una ex trabajadora inició su demanda solicitando que no se reconociera ese tiempo como fuerza mayor y por lo tanto una suspensión del contrato y a su vez el pago de los salarios. En primera y en segunda instancia resultó favorable para la empresa o para la clínica. No obstante, la Corte Suprema, después de haber hecho el análisis, determinó lo siguiente. Se los estoy contando, es quizás la sentencia más reciente que se ha expedido al respecto, que es del 2018, en donde se determinó que ahí no podía hablarse de una fuerza mayor, pues si bien existía una orden de la Secretaría de Salud de cerrar la clínica, esto no podía ser así como fuerza mayor por una razón, y es que quien ocasionó ese cierre fue el empleador, toda vez que no cumplió con los requisitos para habilitar la clínica y obtener las autorizaciones del gobierno. En estos casos, entonces, repito, y en esta emergencia económica y social en Colombia, debemos siempre partir de la premisa de tenemos que analizar caso a caso para saber cuál es la mejor medida. Porque no todo es una decisión de fuerza mayor, repito. Yo no soy partidario de aplicarla como la primera decisión. La fuerza mayor aplicará como primera decisión dependiendo de la necesidad de aplicarla en razón, por ejemplo, repito, los ejemplos de los bares y restaurantes que tienen orden de cierre hasta el 30 de mayo de 2020. Ahora bien, el gobierno nacional también ha ido expidiendo una serie de decretos en beneficio de
decisiones sociales y económicas y para el mercado laboral. Y una de ellas fue el decreto 488. Este decreto 488 estableció dos grandes y dos importantes decisiones o beneficios. La primera es para todas las personas que hayan sufrido un decrecimiento o una disminución en sus ingresos con ocasión a la emergencia económica que se está viviendo, es decir, y es muy claro el decreto en esa parte, cuando las personas se ven reducidos sus ingresos, como por ejemplo las suspensiones de los contratos, por ejemplo, las reducciones de las jornadas para buscar que los trabajadores estén en turnos rotativos y puedan descongestionar el transporte público y descongestionar el centro del trabajo, o las personas con quien se solicita una licencia, se acuerda una licencia no remunerada, pues es supremamente importante que tengan en cuenta que tienen la posibilidad de solicitar mensualmente y por el tiempo que dure la emergencia económica, hacer uso parcialmente de forma mensual de sus cesantías para equilibrar sus ingresos mensuales que anteriormente devengaba o que devengaba antes del 1 de marzo de 2020. ¿Y por qué razón? Porque la norma reglamentaria, desde el punto de vista del decreto y de la resolución 803 y de la circular expedida por la Superintendencia Financiera, conlleva a que la persona debe demostrar esa reducción del ingreso en comparación con lo que devengaba antes del 1 de marzo. Es decir, el empleador debe certificar cuál era el ingreso antes del 1 de marzo y cuál es el nuevo ingreso para que pueda hacer uso de las cesantías. Y otro de los beneficios otorgados por el gobierno en el decreto 488 de 2020, que es de suma relevancia para nosotros, es lo que se denomina los mecanismos o el mecanismo de protección al cesante. Esto no, desde el punto de vista del beneficio, es completamente novedoso, mas no significa que la protección al cesante sea lo novedoso, porque desde 2013, en la ley 1636 de 2013, se estableció y se creó el mecanismo de protección al cesante. Lo que pasa es que como beneficios de esa ley solamente se establecían, podemos decir, dos generales y un tercero que era voluntario. El primero era optar el empleador por garantizar los aportes a seguridad social durante 6 meses después de que quedara cesante, es decir, que quedara sin trabajo. Y adicionalmente, poder optar por el pago del subsidio familiar para las personas que devengaran menos de 2 salarios mínimos. Ahora bien, en este momento el decreto 488 estableció un nuevo mecanismo de protección al cesante y básicamente es lo que corresponde a la posibilidad de obtener un beneficio económico que se le va a pagar a los trabajadores cesantes, es decir, a los que hayan dejado de estar afiliados al sistema, de estar afiliados no solo al Sistema Integral de Seguridad Social, sino hayan terminado sus contratos por la razón que sea durante el tiempo de la emergencia económica, y es un pago a través de la Caja de Compensación Familiar de máximo 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, más o menos les estoy hablando de 1.911.000 pesos, pagadero en 3 mensualidades, es decir, un poco más de 620.000 pesos o de 630.000 pesos, 150.000 pesos durante 3 meses, así como obtener los beneficios también de la afiliación a seguridad social. Bueno, este es un mecanismo de prevención, un mecanismo social que, repito, es completamente nuevo para nuestro sistema y para proteger el desempleo. Es lo que en Colombia se conoció como el seguro de desempleo. Bueno, digamos desde el punto de vista de las situaciones laborales, en este momento es lo que tenemos a grandes rasgos, de una forma muy genérica. Qué pena como ser tan puntual porque es que se nos va cortando el tiempo. No obstante, vale la pena resaltar lo siguiente. Yo les he explicado y les he dicho
que hay empresas que siguen trabajando. Entonces ustedes me pueden decir, mire, pero si un trabajador a mí me dice, yo no voy a ir a trabajar porque debo garantizar mi salud. Para las empresas que siguen trabajando es obligatorio cumplir con una serie de protocolos en el tema del manejo de riesgos laborales. ¿Por qué razón? Porque las personas que siguen trabajando pues no son ajenas a poder tener el contagio. Entonces, para eso el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud habían expedido una circular conjunta, y esas decisiones básicamente son el suministro de tapabocas, evitar que las personas estén trabajando en lugares cerrados y evitar de cierta forma aglomeraciones. De ahí que es muy importante utilizar turnos rotativos para poder desconcentrar la fuerza laboral, los tapabocas, la higiene. Y aquí solamente no es obligatorio, pero les doy una serie de tips. Yo creo que a partir de esta situación, de esta calamidad pública, será necesario buscar que la persona dedicada al manejo de la salud y seguridad en el trabajo en la empresa tenga conocimientos en el manejo de riesgos biológicos desde el punto de vista de enfermedades y pandemias, como nos ha ocurrido en este momento. Ahora bien, para las personas que siguen trabajando desde su casa, pues como sugerencia que les doy es que reporten a la ARL, los empleadores hagan los reportes correspondientes de quienes están trabajando, esto con el fin de evitar enfermedades y accidentes laborales en la casa. Bueno, es muy importante tener en cuenta todos estos criterios, porque si bien las empresas, alguno de los que nos escuche puede continuar trabajando, las decisiones sanitarias las tienen que cumplir. Y les cuento una infidencia, y es que el día de ayer nos llegó a uno de los clientes nuestros la decisión del Ministerio de Trabajo de iniciar una averiguación preliminar, una empresa que sigue trabajando, que no ha podido trabajar porque es una de las que está excluidas del aislamiento obligatorio, y nos va a iniciar un proceso de averiguación preliminar respecto al cumplimiento de las medidas sanitarias. Por esta razón, yo les sugiero que si tienen dudas o no lo han hecho, pues nos informen y con mucho gusto les podemos ayudar en los trámites respectivos para dejar trazabilidad, por ejemplo, de la entrega de tapabocas, de la entrega, ya lo que antes se hacía en las personas de las pausas activas, en ese momento debemos hacer pausas activas, pero mucho más activas, que es incentivar la higiene, aplicar geles antibacteriales durante al menos 5 minutos, enseñarle a las personas a lavarse las manos, a hacer un constante lavado de manos. Bueno, a grandes rasgos, y debido, repito, al tiempo tan corto que tenemos, porque básicamente me podría explayar un día entero en explicarle todas las situaciones laborales que hemos tenido, y para dejar la posibilidad de unas preguntas, esto es a grandes rasgos la situación laboral que tenemos. Básicamente, la posibilidad de unas empresas no poder seguir trabajando en razón a decisiones gubernamentales, casos restaurantes, casos bares, por ejemplo, una situación son los establecimientos públicos en los centros comerciales, todos aquellos que realmente no pueden generar. Y eso lo que ha generado es que el empresario tome decisiones como vacaciones anticipadas, vacaciones ya causadas y no disfrutadas, trabajo en casa, teletrabajo, también lo que corresponde a suspensiones de los contratos. Las suspensiones de los contratos, yo les puedo dar una idea, de pronto ya lo han implementado algunos, y es que debemos buscar también desde un punto de vista de solidaridad empresarial, en la medida, obvio, siempre de lo que se pueda desde el punto de vista económico, y es que si se suspende el contrato por fuerza mayor, permitirle u otorgarle un beneficio al trabajador, un beneficio no constitutivo de salario, a título de auxilio económico para contrarrestar esta situación durante este tiempo, o durante lo que dure, pues, valga la redundancia, la fuerza mayor o la emergencia económica y social. Ahora, desde el punto de vista migratorio, como les dije, las entidades no fueron ajenas. La principal decisión que se ha tomado desde el punto de vista migratorio, pues claramente lo sabrán ustedes, es uno, se prohibió el ingreso de extranjeros a Colombia
sin importar de que ya tuvieran un tipo de residencia en Colombia, no importa. Es decir, se prohibió el ingreso tanto de nacionales como de extranjeros al territorio colombiano. Por eso es que los aeropuertos, desde el punto de vista de transporte de personas, está cerrado. Y lo único que hay son ya los últimos vuelos. Si no estoy mal, ayer fue el último vuelo que salió del aeropuerto El Dorado, aquí en Bogotá, con destino a Alemania, luego de una misión humanitaria del gobierno alemán para repatriar a sus nacionales que estaban en Colombia y básicamente estaban quedando unos en el aeropuerto y otros en hoteles cercanos. En ese orden de ideas, la primera medida que se tomó, lo primero fue prohibir el ingreso de personas de España, China, Italia e inclusive hasta de Francia. Ahora, después se tomó la decisión de prohibir el ingreso de extranjeros y nacionales en su totalidad. Otra de las decisiones que tomó la Cancillería es la prohibición de otorgar visas de trabajo o visas de cualquier clase a personas que se encuentren fuera del territorio colombiano. Es decir, todos los visados que se tramiten en consulados se encuentran suspendidos y ninguno de ellos se va a autorizar. Las decisiones no se autorizan. Y solamente podrán autorizarse las visas que se tramiten de los extranjeros que se encuentren en el territorio colombiano. Ahora, ¿qué les puedo informar de lo que ya nos ha ocurrido hasta el momento? Lastimosamente, los funcionarios de la Cancillería han puesto bastante trabas y para que otorguen una visa en este momento es bien complicado y nos están exigiendo muchos documentos, por ejemplo, para la visa de trabajo. Aun cuando la persona no vaya a ejercer su profesión, nos están obligando a presentar el diploma del país de origen. Obviamente el diploma, si es en otro idioma, pues deberá traducirse al castellano. En unos casos nos lo ha exigido con apostilla y en otros casos sin apostilla, para que ustedes lo tengan en cuenta. En este orden de tramitar una visa en este momento está siendo muy complicado porque el gobierno no los está otorgando a través de la Cancillería. Y por último, tenemos las decisiones de Migración Colombia. Migración Colombia sigue operando, pero a partir del 25 de marzo de 2020, todas sus operaciones cesaron de manera presencial. La primera decisión que tomó fue la resolución 918, en la que suspendió los términos de las personas que tuvieran un salvoconducto de permanencia para tramitar la libertad provisional o definir situaciones judiciales, administrativas o criterios discrecionales o extranjeros nacidos en Colombia. No obstante, vale la pena resaltar que en la misma resolución 918 estableció que los salvoconductos de permanencia para obtener visas no estaban suspendidos, lo que significa que las personas que obtuvieron un salvoconducto para tramitar una visa deben tramitarla. No obstante, tenemos la situación de que la Cancillería está exigiendo documentos adicionales a los ya establecidos en la ley, y sobre todo una situación bastante complicada, y es obtener los diplomas cuando las personas lo tienen en sus países, en su país de origen. Ahora bien, a partir del 25 de marzo, como les digo, todas las decisiones de Migración Colombia están suspendidas o todos los trámites presenciales, por lo que cualquier trámite deberá hacerse solamente por los canales virtuales, pero lo que tiene que ver con los trámites de salvoconductos, prórrogas de permanencia, están suspendidos en cuanto a su trámite, lo primero. Y tenemos una decisión que es completamente contradictoria, y es que los extranjeros que tenían salvoconductos para tramitar nuevas visas y que requieren extender ese salvoconducto de una forma discrecional por parte de Migración Colombia, pues no se lo están dando porque no hay atención personalizada. Lastimosamente es algo con lo cual estamos viviendo en este momento. Sin embargo, lo que se ha informado desde Migración es que se va a entender que todas las personas que por alguna razón lleguen a estar de forma irregular durante el tiempo de la emergencia económica no van a ser sujetos de sanción debido a que no se quedaron de forma irregular por decisión de ellos, sino por una situación de fuerza mayor, y es que no pueden salir del país. Pues bueno, de esta forma dejo como presentado toda y a grandes rasgos como la situación
laboral y migratoria. No sé si tiene algunas preguntas que me quieran hacer para ir solucionándolas. Sí, Juan Fernando, muchas gracias. Voy a comenzar a leer algunas preguntas que han hecho que han escrito en el chat. La primera es, en los términos de suspensión, cuando se suspende los contratos, eh, la pregunta es, bueno, preguntan de nuevo, es como validando, ¿el empleador debe continuar el pago de los aportes a EPS y pensión? Mire, mientras que la persona gracias Pedro, y bueno, durante el tiempo que dure la suspensión del contrato, el empleador debe pagar la totalidad de los aportes a la seguridad social de salud y pensión. Ahora, ¿qué ocurre? En Colombia tenemos una situación, es que los trabajadores que devengan menos de 10 salarios mínimos, que son la gran mayoría, el empleador no paga los aportes que le correspondía a él del 8.5% y el trabajador paga su 4%. En la planilla de liquidación de los aportes tenemos una situación, es que cuando se marca la novedad de suspensión del contrato, lo que genera es que no puede pagarse el aporte a salud y a su vez, pues el empleador no tiene de dónde descontarlo. No obstante, el empleador debe pagar el 16% de los aportes a pensión. Ahora bien, para los trabajadores que vengan ingresos salarios superiores a 10 salarios mínimos, el empleador debe pagar tanto los aportes de salud y pensión del trabajador en su totalidad. Pero para los trabajadores que siguen trabajando, es decir, que no se suspende el contrato de trabajo, bien sea por fuerza mayor o por decisión de mutuo acuerdo de las partes, les informo que deben continuar haciendo el pago de la totalidad de los aportes, porque la persona sigue devengando un salario, es decir, salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación familiar. Ok, en la misma línea de la suspensión de contratos, hay una persona que pregunta cómo se suspende un contrato de trabajo. Hay que avisar al Ministerio de Trabajo y cómo se informa. Bueno, muy buena pregunta. Muchas gracias por esa aclaración. ¿Y qué ocurre? En la suspensión del contrato por fuerza mayor, como les digo, la fuerza mayor no es obligatorio que el Ministerio de Trabajo la autorice por una sencilla razón. El Ministerio no puede autorizar previamente una fuerza mayor y en esto es lo que se ha equivocado en cada una de las circulares del Ministerio. ¿Qué ocurre? Existe una causal de suspensión del contrato de trabajo y es por razones de actividades económicas o técnicas del empleador hasta por 120 días, la cual el ministerio sí debe autorizar. ¿Pero por qué razón debe autorizarlo? Porque es una decisión del empleador suspender esas actividades por decisiones técnicas o económicas, a diferencia de la fuerza mayor, que la fuerza mayor es una situación generada por un tercero, bien sea la naturaleza o en este caso un tercero que es el presidente de la República en compañía de los alcaldes o de los diferentes gobiernos locales, regionales y nacionales, a su vez con los ministerios, en donde quienes han ordenado el cierre de operaciones de algunas empresas es esas decisiones. Entonces, son esas entidades. Por lo tanto, la fuerza mayor, el Ministerio de Trabajo, ¿qué ocurre? Cuando se suspende el contrato de trabajo por fuerza mayor, el empleador le debe informar al trabajador en una comunicación las razones de la suspensión, es decir, sustentar su fuerza mayor. Pero inmediatamente debe avisarle al Ministerio de Trabajo que ha suspendido los contratos. Es un mero aviso, no es una solicitud de autorización, no es un permiso, no es nada más allá de un mero aviso que debe hacer al Ministerio de Trabajo, es decir, puede ser un renglón, 2 renglones. Yo sugiero que sea un poco más en una comunicación donde se le explique las razones reales de por qué se suspende, por qué la fuerza mayor le está impidiendo trabajar y se le debe informar al Ministerio de Trabajo de forma inmediata. Esa es la única diferencia entre la suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor y la decisión de licencia no remunerada o por mutuo acuerdo.
y es que en la de mutuo acuerdo no se le debe avisar al Ministerio de Trabajo, a diferencia de la fuerza mayor, que se le debe dar es un aviso de acuerdo a lo que está establecido en el numeral segundo del artículo 67 de la Ley 50 de 1990. Ok, hay dos preguntas que están muy relacionadas. Es si, digamos, el empleador puede disminuir la carga laboral y en consecuencia disminuir proporcionalmente el salario, es decir, pasar a 60 o 70%, y si es posible, ¿cómo se puede hacer efectivo? Bueno, miren, no es que el empleador sea el que vaya a tomar la decisión de disminuir la carga laboral, porque ahí, si el empleador es el que dice, no, mire, yo voy a cerrar operaciones parcialmente, pues ahí estaríamos ya en el marco de una posibilidad de que no exista una fuerza mayor, en el caso de las empresas que siguen laborando. Ahora bien, claramente en este momento donde gran cantidad de proveedores y de otras empresas han ido cerrando y suspendiendo actividades, e inclusive, se los pongo así como ejemplo para mí como abogado, pues muchos clientes míos han dicho, mire, pues yo cerré, eso significa que ellos han dejado de tener una cantidad de preguntas que me hacían diarias, semanales, mensuales, lo cual ha generado que reduzca mi actividad laboral. No obstante, si mi actividad en la empresa se ha revisto reducida no por decisión unilateral del empleador, sino por la decisión o porque realmente sus operaciones se han reducido porque sus clientes no le han pagado, porque sus clientes no están solicitando la misma producción, por ese tipo de cosas, lo que se genera una reducción de las funciones, una reducción de la actividad económica. Es correcto, Pedro, y podríamos hacer acordar esto siempre de mutuo acuerdo del trabajador, la decisión de reducir la jornada de trabajo y como consecuencia de la reducción objetiva de la jornada de trabajo más la reducción de las funciones más la reducción de las actividades económicas, permite la de reducción del salario igualmente o la remuneración. Hay una serie de preguntas respecto a los contratos de prestación de servicios. Por ejemplo, en el Sí, ámbito de la contratación de prestación de servicios, aquí dan un ejemplo de obra en el sector de telecomunicaciones, se podría declarar insolvente el contratista o modificarse el criterio de riesgo de insolvencia debido a la fuerza mayor. Asimismo, ¿qué otros riesgos atribuidos a la fuerza mayor podrían presentarse en la prestación de servicios? bueno, les voy a decir una cosa y es de pronto han escuchado en las noticias que han habido o ha habido algunas comunicaciones y una de ellas es un decreto que se expidió por parte del Ministerio del Interior donde se prohibió la suspensión de los contratos de prestación de servicios para las actividades de salud propiamente dichas. Bueno, no obstante, desde el sector privado no tenemos ninguna legislación que haya sido expedida relacionada con la suspensión de los contratos de prestación de servicio o de la prohibición. Ahora bien, los contratos de prestación de servicios son contratos autónomos y son contratos donde rige el acuerdo de las partes, lo que significa que si las partes en alguna cláusula pactaron la fuerza mayor como causal de suspensión del contrato o la reducción de las actividades y en ese orden de ideas puede demostrarse que si la empresa contratista o la empresa contratante ha disminuido su posibilidad de cumplir con sus obligaciones como contratante, pues podría generarse una suspensión del contrato de prestación de servicios. No obstante, no podemos realmente decir que hay un régimen de insolvencia en estos casos, salvo que se demuestre que el contratista o la empresa contratista pues dejó de recibir ingresos para, pues bueno, si esto ocurre y no puede sufragar los gastos o los costos, pues podría entrarse en un régimen de insolvencia a través de los mecanismos establecidos en la ley 1116 de 2006. Ok, gracias. Hay otra, bueno, avanzando con las preguntas, hay bastantes. Dicen,
Por ejemplo, en el caso de un despido masivo, eh, si son 14 empleados, el 30% serían 4.2. Despido masivo es de 4 o de 5 empleados. Cuatro, cuatro. Debe Listo. redondearse Así, es hacia abajo. hacia abajo, ok. Y la siguiente pregunta es, por ejemplo, en el Bueno, caso ahora, cuando... un segundo ahí, Pedro, y aclaro, es decir, el 30% de 14 será 4.2, lo que significa pues que serían 4 trabajadores, ¿vale? Entonces, máximo podrían despedirse sin justa causa. Ya si despedimos 5, es un despido colectivo. Perfecto. La otra pregunta es, como no hay temas presenciales, hay dos preguntas. Por ejemplo, en los temas de aduanas, ¿hay alguna circular respecto a la presentación de temas en aduanas? Porque siguen solicitando los documentos originales. Y la otra pregunta, un poco más laboral, es en temas de, teniendo en cuenta el cierre de establecimientos y la prohibición de circular por las calles, salvo las excepciones pues, que hemos visto. ¿Qué pasa en la contratación con el examen de ingreso? ¿Es aún así mandatorio realizarlo, aun cuando los trabajadores mencionen el hecho que se ponen en riesgo? Muy buena pregunta. Bueno, respecto a lo de aduanas, realmente lo desconozco. Supondría que puede que exista algo, pero no lo sé. No me comprometo a decirles, no es mi campo y no lo manejo. El tema tributario y de aduanas, pues no lo desconozco. Ahora, respecto al tema del examen de ingreso, es una gran pregunta por lo siguiente. Todas las IPS que se dedican a labores de salud ocupacional están cerradas prácticamente. No hay ninguna que esté prestando el servicio de examen de ingreso, de examen periódico o de examen de egreso. Lo que en este caso yo les recomiendo es lo siguiente. Uno, el examen de ingreso no se puede hacer en este momento. Entonces, no significa que no dejen de hacer la contratación. Ustedes tienen una justificación completamente lógica y válida para no haber hecho el examen de ingreso una vez ingrese la persona, valga la redundancia. La sugerencia que en estos casos doy es vincular a la persona, si lo van a hacer. Una vez la vinculen, en un formato muy sencillo, indicarle lo siguiente a la persona, que el examen de ingreso no se realiza en razón a una situación de fuerza mayor en virtud de la emergencia económica y social y por el cierre de las IPS, y por lo tanto se realizará una vez se reinicien o se reapertura a estos centros médicos. Adicionalmente, esto ya simplemente es como recomendación, en ese mismo documento, el trabajador manifieste si tiene, si tiene conocimiento de algún tipo de patología o de alguna necesidad que el empleador tenga que conocer para poner en marcha el sistema de salud y seguridad en el trabajo y, por ejemplo, atender las recomendaciones médicas que haya de lugar. Entonces, si el trabajador ya trae consigo unas recomendaciones médicas, pues a darlas a conocer. Para eso, establecer un formato muy sencillo donde el trabajador manifiesta cuál es el estado de salud, una declaración más o menos del estado de salud que el mismo trabajador firme e informe. Perfecto. Respecto al tema de migración, hay una persona que pregunta que pese al último pronunciamiento de migración respecto a las extensiones de las visas de turismo y por ahora migración, aunque lo sigue haciendo online, no hay problema en seguir haciendo extensiones en pro de la tranquilidad de los extranjeros que están con PTP vigente en Colombia, es decir, esas seguirán haciéndose prolongaciones, extensiones. Inclusive, sí, les informo que exactamente esas PTP están suspendidas esos términos. ¿Eso qué significa que estén suspendidos? Y es que si la persona había hecho una prórroga a través de un PTP, de un permiso temporal de permanencia, y le quedaban, por ejemplo, 50 días de permanencia en Colombia, esos 50 días no se están contabilizando hasta el momento. Y solamente hasta el 30 de mayo, después del 30 de mayo, se reactivarán esos 50 días. Ahora, Perfecto, Juan. yo quiero dar una aclaración que me parece fundamental en este caso, y es lo siguiente. La fuerza mayor no es la pandemia, la fuerza mayor no es la pandemia del coronavirus, el COVID-19, eso no es la fuerza mayor, eso no fue lo que originó la fuerza mayor. La fuerza mayor se genera por las decisiones que ha tomado el gobierno nacional y local o regional respecto a la imposibilidad
de poder desplazarse, de poder abrir un establecimiento de comercio, de poder trabajar. Esto es simplemente lo menciono y es porque yo no puedo suspender un contrato de trabajo por fuerza mayor ni informarle al Ministerio de Trabajo que lo estoy haciendo en virtud de la pandemia. Eso sería un gran error con unas consecuencias muy grandes para el empresario. Lo que ocurre aquí es que la fuerza mayor, repito, la fuerza mayor es un hecho imprevisible e irresistible originado por un tercero, que es la naturaleza, o una entidad o autoridad del gobierno en virtud de su función pública. Bueno, por lo que la fuerza mayor de la pandemia es completamente desconocida. Bueno, o sea, si ninguna manera pueden decir que la fuerza mayor es la pandemia. La fuerza mayor son las decisiones del gobierno local o nacional de limitar las funciones de los empresarios. Perfecto, Juan Fernando. No sé si al final de la presentación tienes temas de tus datos y de MIP para que los puedan contactar. Claro que sí, miren, es un gusto, lastimosamente no me gustaría poder atender todas sus preguntas, inclusive las tengo acá, pero pues me gustaría si me las pueden enviar y yo con muchísimo gusto se las voy respondiendo a todos, uno por uno, sin ningún costo, pero miren, mis datos son, pues mi nombre es Juan Fernando Rico Caicedo, trabajamos en MIP Abogados, estamos ubicados en la calle 78, número 957, piso sexto. Estamos afiliados a la Cámara Colombo-Francesa. Pueden contactarnos al correo electrónico juanfrico @m de mamá yp abogados o a jdacevedo @mypabogados.com.co o al teléfono 610-4058 nos pueden contactar. Inclusive mi teléfono celular es 312-373-4088 o el teléfono celular también del doctor José Darío Acevedo Gámez, que es el socio del área de Derecho Laboral de MIP Abogados, es el 328-3990-12. Si tienen alguna duda, pueden escribirnos, repito, juanfrico @m de mamá ypabogados.com.co o jdacevedo Acevedo con B corta, @mipabogados.com.co. Perfecto, Juan Fernando. Muchas gracias a todos por haber participado. Este webinar fue grabado, por lo tanto estará disponible a más tardar mañana en la página de la CCI France Colombia, que es www.france-colombia.com. Juan Fernando, muchas gracias por tu intervención. La apreciamos muchísimo y bueno, a todos una buena tarde y que sigan estando a salvo y en casa. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Saludos, que estén bien, buena tarde. Gracias.